La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a esta tarde en la consideración de un tema familiar. Para lo cual pido que me acompañe a hacer una oración y pongamos delante de nuestro Dios nuestras vidas y que sea de bendición lo que hemos de escuchar en este día. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por ese grande amor que nos brinda, Señor, porque ciertamente es una grande bendición de escuchar tu verdad, Señor, y poner por obra aquello que nos das por tu palabra, Señor, que cada familia de este presbiterio Colima, Michoacán, Señor, sea, Señor, edificada y consolada y guiada por tu Espíritu Santo y por la verdad dada, Señor, a nuestras vidas. Concede gracia a tu hija que hoy ha de tener la bendición de exponer y tratar estos asuntos tan importantes, Señor. Guárdanos, guíale, Señor, y a nosotros, Señor. Permítenos estar atentos, Señor, y dispuestos con corazones, Señor, que quieran hacer cada día tu voluntad, Señor. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. En esta tarde, para la consideración del tema, está con nosotros nuestra hermana Damaris Rodríguez Fernández, quien es estudiante del Instituto Teológico San Pablo, Campus Tecomán, a quien damos la cordial bienvenida y la saludamos en el amor del Señor. Bienvenida, hermana Damaris, adelante. Amén, paz de Dios. Gracias, hermano Hernán. Damos gracias a Dios que nos concede en esta tarde estar nuevamente en la consideración del repaso del tema familiar. Y juntamente con ustedes, quiero que leamos en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5, versículo 4, para hacer la consideración general del repaso de los temas tratados en el mes de agosto. Fueron 4 los temas que se estuvieron tratando y llevan por título ¿Qué es la vida victoriosa realmente? En su primera y segunda parte. La vida victoriosa empieza con el nuevo nacimiento, que fue el tercero, y la familia enfrentando el conflicto interior, que fue el que vimos la semana pasada. Y para comenzar, vamos a leer este texto, primera de Juan 5:4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el primer tema, hermanos, vimos que la vida victoriosa realmente es Cristo reinando en nuestros corazones. Y vimos que hay una problemática en la vida de los cristianos, que hay ciertas partes de nuestra vida personal o en nuestra familia que no están totalmente entregadas a Dios. Hay ciertas partes que nos cuesta pues acercarlas a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo las transforme a su voluntad. Eso, pues, es una situación que se da muchas veces en la familia y eso, pues, no debe de ser, ya que se lleva a una diarquía. Vimos el concepto de diarquía, que dice que son dos gobiernos compartidos, en este caso en nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, pero al mismo tiempo dejamos que el mundo también gobierne nuestra vida. En ciertos momentos sí queremos darle la gloria a Dios, pero en otros momentos pues dejamos que nuestros impulsos o que la carne sea la que decida y pues eso nos lleva a vivir en esa situación que para nada es la vida victoriosa, porque como vemos, la vida victoriosa es cuando Cristo gobierna nuestras vidas completamente. Es necesaria una entrega total al Señor, sin reserva, y que Él sea quien controle y guíe nuestra vida. Que todos en nuestro hogar podamos expresar como Josué en su capítulo 24, versículo 15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hay esa unidad, esa armonía en el hogar, que todos tenemos la visión para entregarnos a Dios, que queremos esforzarnos por llegar al reino de los cielos, es entonces cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestro hogar, en nuestra familia, y es cuando tenemos victoria. Los cristianos a medias no son cristianos y no alcanzarán la dicha. Cuando nos decimos cristianos, pero somos cristianos a medias, que estamos a veces sí y a veces con un ánimo que como que no nos quiere dejar buscar de Dios, entonces pues estamos en una situación muy complicada.
Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No por decirnos cristianos o por ir al templo o ver a los que se congregan en la iglesia y llamarlos hermanos, somos realmente hijos de Dios. Se necesita esa verdadera entrega, esa verdadera búsqueda del Señor para que Él haga su obra en nosotros. Así que, hermanos, si nuestra vida no se ajusta al ideal de Cristo, pues es necesario que busquemos ya la vida de Dios. Hagamos ese análisis entre el Señor Jesucristo y nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto y en Él podemos comparar qué falta en nuestra vida que se sujete al Señor, qué falta en nuestra vida para tener una entrega total a Dios. Podemos analizar qué es lo que está fallando en nosotros para ponerlo en las manos de Dios y que Él haga su voluntad y que Él se glorifique en nuestra vida para darle esa entrega total. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, 24 y 25, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor anhela que completamente nuestra vida sea guardada irreprensible, sea guardada en la verdad de Dios, sea guardada en la obediencia a sus mandamientos para que podamos entrar a la vida eterna. En la segunda parte de este tema, continuamos con esa situación de la dualidad, en la dualidad entre adorar a Dios y adorar otros dioses. Dios reprocha esa dualidad. Cualquier cosa que esté por encima de en nivel de importancia en nuestra vida que Dios, cualquier cosa que nosotros prefiramos o pongamos por encima de Dios, viene a ser como un ídolo en nuestras vidas. Entonces, pues cuando nosotros dejamos de lado a Dios y no le damos el primer lugar, estamos creando esa situación de idolatría en nuestra vida, aunque no sea como lo menciona en Éxodo de imágenes, de adorarlas, de inclinarnos a ellas, pero el no tener a Dios en primer lugar, lo que ocupa el lugar del primer lugar en nuestra vida viene a ser como un ídolo y debemos de tener mucho cuidado cuando ponemos prioridades por encima de Dios, cuando ponemos otras cosas que nada tienen que ver con el Señor o nuestras ideas, nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, pues esto viene a ser de mal para nuestra vida. La dualidad se presenta en diferentes ámbitos. Podemos ser una persona en la iglesia y podemos ser otra persona totalmente diferente en la casa. Dejar que la presencia de Dios se deje sentir en nuestro corazón mientras estemos en el templo, pero al llegar al trabajo, al llegar a las comidas familiares o al llegar a otro lugar, ser una persona totalmente diferente. Y esa es la dualidad que Dios reprocha, porque esa tibieza el Señor no le agrada. Dice que en todo ámbito la voluntad de Dios debe estar, en todo ámbito los mandamientos del Señor deben regir nuestra vida. Él quiere que completamente las áreas de nuestra vida estén bajo su luz, bajo esa guianza del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la vida victoriosa. La plenitud espiritual es Cristo reinando en nuestros corazones. Por el contrario, la dualidad produce infelicidad y es lo que reflejamos a los demás. Cuando nosotros no estamos completamente en comunión con Dios o cuando nosotros estamos inconstantes en esa búsqueda del Señor, tenemos infelicidad en nuestra vida y la reflejamos hacia los demás. Cuando los padres de familia están en esa inconsistencia de obedecer a Dios a veces, pero a veces también hacer cosas imprudentes, eso es lo que reflejan a los hijos y van formando un hogar que no es firme en las enseñanzas del Señor. Y poco a poco se va convirtiendo en un hogar vulnerable a las acechanzas del enemigo, un hogar que no se puede sostener. Vemos la enseñanza del hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y cuando vino la tormenta, la dificultad, pereció esa casa porque no estaba fundada en Cristo, que es la roca.
Asimismo, cuando somos inconsistentes o cuando hay dualidad, vamos formando nuestro hogar con esa vulnerabilidad y cuando nosotros nos enfrentemos a una dificultad o a un ataque del enemigo, pues nuestra casa, nuestro hogar no va a poder permanecer. Esa incertidumbre y esa volatilidad es una mala decisión para el hogar y no trae paz. Altera la buena relación con los demás y no hay congruencia en la vida de la persona. Las buenas relaciones con los demás también son importantes porque también reflejan las enseñanzas de Cristo para tener una vida victoriosa. Por lo tanto, tenemos que buscar el bien con los de nuestra casa. Dice la palabra de Dios que el vínculo perfecto es en amor. Entonces, tenemos que tener amor hacia los nuestros y buscar que todos juntos permanezcamos en la palabra del Señor, buscar animarnos unos a otros para que todos juntos vayamos en ese mismo sentir de agradar al Padre Celestial. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a nuestra misma carne. No podemos servir a Dios y servir a las ideologías del mundo. No podemos estar en esa dualidad porque traerá ruina y traerá mal para nuestro hogar, para nuestra familia y para nuestra vida personal también, porque se pondrá en juego nuestra alma. En el tercer tema, que vemos que la vida victoriosa inicia con el nuevo nacimiento. Una vez que tenemos la experiencia de estar con el Señor, hay un cambio en nuestra vida, hay un cambio en la manera de ver las cosas, de percibir el mundo. Vemos todo ya desde unos ojos espirituales que se han acercado a Dios. Es una experiencia maravillosa que nos hace sentir diferentes, diferentes a la manera de vivir que tenemos normalmente en el mundo. Entonces, cuando llegamos a Cristo, esa manera de pensar, de ver la vida cambia. Sin embargo, no cambia del todo nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque estamos todavía sujetos a los instintos y a los hábitos carnales. Entonces, es una situación donde podemos encontrar altibajos en nuestra vida, donde en unos momentos vamos muy bien, pero en otros ya me desanimé o ya me encontré con alguna dificultad y de nuevo hay derrota. Si nosotros nos mantenemos en un lugar un poquito alto, vemos que es una derrota. Si nos mantenemos más o menos, vamos victoria y otra vez derrota, victoria y derrota. Pero si nosotros nos mantenemos un nivel alto en comunión con Dios, si le buscamos y nos mantenemos en esa gracia, vamos a ir de victoria en victoria y ese es el propósito que tiene Dios para nosotros. Necesitamos permanecer en ese amor tan grande que el Señor Jesucristo nos mostró desde el primer momento en que nos acercamos a Él. Una vida nueva no significa una vida perfecta. El que iniciemos nuestra vida cristiana no significa que automáticamente ya seremos librados de todas las tentaciones, que ya seremos librados de este cuerpo carnal. Eso no significa, pero el que inició la obra en nosotros es el que la perfeccionará hasta el fin. Entonces tenemos que confiar en el Señor, que Él seguirá trabajando en nosotros para poder ser cada día mejores. La santidad debe ir en aumento en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así también nuestra santidad debe ir en aumento por medio de la búsqueda del Espíritu Santo en nuestra vida, de la alianza de Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, por medio de su palabra para conocer cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, por medio de la oración, por medio del ayuno. Todos los medios de gracia nos ayudan a crecer en comunión con Dios y en santidad. La pureza de las personas se manifiesta si en el seno del hogar se vive conforme a la palabra de Dios. Se refleja cuando un hogar busca que todos los miembros estén en comunión con Dios, cuando todos ponen de su parte para buscar agradar al Señor. Se siente esa paz, se siente ese gozo y es entonces cuando nosotros podemos reflejar pureza ante los demás.
El entusiasmo del nuevo nacimiento es efímero, pero la conversión está bien aferrada a Cristo. Permanezcamos en el Señor, no solamente por esa experiencia ya vamos a ser automáticamente cristianos. Tenemos que esforzarnos cada día por buscar más de Él, por permanecer en esa gracia, en ese amor que Él nos mostró. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor Jesucristo haga la obra en nosotros es para que dejemos atrás poco a poco las cosas del mundo y que nos acerquemos a esta perfección que Él anhela de nosotros. El cuarto tema es la familia enfrentando el conflicto interior. Como ya lo vimos en los anteriores temas, hay una dualidad en el ser humano. Está ese conflicto siempre en el interior entre hacer el bien y hacer el mal. A veces el hombre dispone el querer hacer algo bueno, pero a veces por alguna u otra razón es inconsistente y en algún descuido pues ya realizó alguna acción que no era agradable a la palabra de Dios. Entonces, en esa situación, en ese conflicto, nosotros debemos acercarnos a Dios, ya que buscamos un perfeccionamiento moral y espiritual de manera personal y de manera familiar, de tal manera que todos vayamos avanzando en santidad y vayamos avanzando en nuestra vida cristiana. Es un proceso y no en todo se da al mismo tiempo y cada quien pues tiene su nivel de dificultad. Hay algunos que rápidamente el Señor va haciendo un cambio radical en su vida de manera casi inmediata, que se acercan al Evangelio, y hay otros que les toca luchar un poco más. No todos van al mismo ritmo, pero sí todos vamos avanzando y debemos que tener paciencia con los de nuestro hogar, porque algunos podemos sentirnos desesperados porque algunos no van al mismo ritmo, no tienen como que el mismo entusiasmo, las mismas ganas de seguir a Dios, de conocer más de su palabra, pero debemos apoyarnos unos a otros para seguir avanzando en el propósito de Dios. El ser humano está formado por cuerpo y espíritu y estamos sujetos bajo instintos y hábitos que definen nuestro actuar en diferentes situaciones. Los instintos a veces no están convertidos del todo, pero no debemos dejar que nos gobiernen. Debemos ponerlos en las manos de Dios. No debemos dejar que el instinto del enojo, cuando alguien me hace desesperar o gritar, o si teníamos malos hábitos, o si practicamos algo que no es del todo conforme a la voluntad de Dios, no es momento de dejar que nos gobiernen ni de abrirles la puerta a nuestro hogar para que se sigan repitiendo esas acciones, sino hay que negar totalmente esas situaciones para que ya no se den, hay que decirles no y hay que buscar en Dios la guianza y la fortaleza para dejar atrás esos instintos que nos hacen actuar conforme a la carne. Cuando llamen al hogar, no hay que recibirlos, no hay que recibir esos instintos carnales que nos llevan a la desobediencia. Somos llamados a rechazar al pecado. Vemos que el Señor Jesucristo, cuando se encontró con un paralítico, al final le dijo, vete y no peques más. Ese es el consejo para cada uno de nosotros. No pecar más una vez que hemos conocido al Señor, esforzarnos cada día por agradarle y por dejar atrás la vida de pecado que en algún momento llevamos. El Señor conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida y Él sabe nuestras limitaciones como seres humanos. Sabe que dentro de nosotros, pues, hay ese instinto de querer a veces hacer lo malo, que nos descuidamos en algún momento y no ponemos como que atención y cometemos errores, no somos perfectos, pero el Señor quiere que nosotros le busquemos más, que nos parezcamos cada día más a Él. Él es quien conoce nuestro corazón, nuestras debilidades, todo lo que nosotros tenemos como debilidad. Él lo conoce y Él quiere ayudarnos para que cada día podamos ser más semejantes a Él. Él conoce nuestro corazón.
Por último, voy a leer Romanos 8, del 1 al 4 y el versículo 14, que dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En esta hora, hermanos, los invito a que ahí donde están reflexionemos que ciertamente nosotros estamos en una situación donde a veces somos tentados, a veces el enemigo viene o nuestros mismos instintos nos hacen desobedecer a Dios, pero el Señor con su Espíritu Santo quiere ayudarnos, quiere limpiar nuestra vida, quiere hacernos mejores y nosotros debemos aprender a vivir no conforme a la carne, sino como al Espíritu para ser verdaderos hijos de Dios. Los invito a que oremos en esta hora, que el Señor limpie nuestra vida, que el Señor nos permita permanecer en Él, en esa certidumbre de fe y en esa obediencia que Él anhela de nosotros. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos por tu palabra, porque tú eres claro, Señor, en enseñarnos que tú anhelas nuestra vida íntegra delante de ti, que tú anhelas que te entreguemos completamente nuestro corazón, todas las áreas de nuestra vida, de nuestra familia, porque tú te quieres glorificar en cada parte, Señor, de nosotros. Gracias porque nos das la guianza y la palabra para nosotros saber qué hacer en nuestra vida para tener victoria en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a poder disponer nuestro corazón, a amar tus mandamientos y obedecerlos para poder vivir esa vida victoriosa que tú anhelas. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades, porque ciertamente, como dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero, eso hago. A veces es demasiado, Señor, para nosotros, porque humanamente nuestras fuerzas son limitadas, pero tú eres el Todopoderoso y es tu Espíritu Santo quien nos ayudará morando en nuestro corazón para saber tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Es tu Espíritu Santo quien nos sostendrá y nos ayudará en todo momento. Te pedimos que te quedes con nosotros, con cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan, con cada una de las personas, Señor, que están viendo esta transmisión. Te pedimos que tu Espíritu Santo limpie nuestros corazones para poder ser agradables a ti, para poder darte la honra y la gloria, Señor, siempre. Que en todo tu nombre esté glorificado, en toda nuestra manera de vivir, en todo lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en nuestra familia y que todos podamos en un mismo sentir amarte, servirte y glorificar tu nombre. Ten misericordia, Señor, de cada familia del presbiterio Colima, Michoacán, y de cada presbiterio, Señor, de nuestra iglesia ICIAR, y de cada uno, Señor, de las personas que nos están viendo en esta hora. Te pedimos que tú te glorifiques y que nos ayudes, Padre Celestial, para cada día ser más semejantes a ti. En tus manos está, Señor, este sentir, que tú te glorifiques, Señor, y que tu amor abunde en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y te damos gracias por este mes más de temas familiares que nos has concedido. Gracias por nuestros hermanos que nos impartieron los temas que del día de hoy hacemos repaso. Sigue glorificando tu nombre para que todas las familias, Señor, podamos llegar a la patria celestial y a esa perfección, Señor, que tú anhelas de nosotros. En tus manos está nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, para dar por terminado el repaso del día de hoy, los invito a que juntos leamos el Salmo 23. Aparecerá en sus pantallas para que juntamente lo leamos para hacer término de esta transmisión. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios. Que Dios les bendiga.